a morir por el bueno. Lo más lógico es que alguien haga una obra por alguien que lo merece, ¿no es así? Eso es lo que está diciendo el pasaje. Que lógico sería que Cristo hubiese muerto por los buenos. Uno relaciona todo lo que escucha y lo que ve. Por ejemplo, una entrevista que hacían ayer, no me acuerdo dónde, y decía, yo tengo ya el cielo ganado, ya, porque no le hago mal a nadie, ya. He formado mi familia, he trabajado con mis manos, no le he robado un peso a nadie, así que el cielo me lo tengo ganado. Eso es lo natural, hermanos, que nosotros pensamos de que las personas, comillas, buenas se van al cielo. Pero la Biblia es severa en decir que nadie va a llegar al cielo por obras, hermano. Si nosotros seguimos nuestro rumbo pensando en ser salvos por obra, nos vamos derechito al infierno. Necesitamos un Salvador competente. Y ese Salvador se llama Jesucristo. No hay otro. No hay otro. Por lo tanto, este concepto de que Cristo haya muerto por los buenos es un concepto lógico. Sí, suena lógico. Él vino a morir por los buenos. No, el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a morir por los pecadores. ¿Se acuerda cuando Pablo lo presentaba a Timoteo, que es como un escudo, un estandarte de lucha del Evangelio? Palabra digna y fiel de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo y agrega esto tremendo, de los cuales yo soy el primero. Él se consideraba el primero de los pecadores, porque era tanta la convicción de pecado que tenía, puesto que estaba muy cerca de su Señor. Contemplaba su santidad. Entonces cuando uno se va acercando más a Dios, no se hace más grande tus convicciones de potencial y de bondad. Al contrario, te sientes más y más pecador. ¿Ya? Esto es como un espejo. Por lo tanto, vemos en el versículo 8 que Dios muestra su amor en pecadores como tú y como yo, sin méritos, sin bondad implícita. Y agrega en el versículo 9, pues mucho más, note, estando ya, no dice estaremos, no, estando ya, ¿qué cosa? Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que se va a derramar a este mundo. Acuérdense ustedes que muy pronto, cuando la iglesia sea arrebatada, a este mundo viene el juicio de Dios. Nosotros tenemos una noticia completa, una muy buena y una muy triste. Salvación en Cristo. Todos los que están aquí podemos ser salvos en Cristo. ¿Ya? Todos, sin excepción. Aquí no hay méritos nuestros. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como el carmesí, serán emblanquecidos, como la blanca nieve, como la blanca lana. ¿Ya? Eso es maravilloso. Pero también debo decirte que es aquí ahora el día aceptable, es aquí ahora el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde. Si la iglesia es arrebatada el día de hoy, lo que te va a esperar es el juicio de Dios. Y ahí no hay nada que pueda valer. Ni llanto, ni clamor va a poder ser oído, sino que la ira de Dios va a descender a este mundo. Por eso que esto es muy serio. Esta es la parte muy en donde tenemos que abrir nuestros sentidos y que el Señor en su Santo Espíritu, ¿no es cierto?, abre el corazón para salvación. Entonces, la Biblia dice que somos pecadores, que Cristo murió por nosotros pecadores, pero ya estamos justificados por su sangre y por tanto seremos salvos de la ira que se va a desatar al planeta, creemos, muy pronto. ¿Ya? Ahí aparece, ¿no es cierto?, el culpable o los culpables en este tribunal que estamos desarrollando. Número 3, el fiscal. ¿Qué función cumple un fiscal en un tribunal? Las pruebas, el acusador. Mire, veamos algunos pasajes. Esto es doctrina, como decía nuestro hermano. Retengamos esta doctrina que nos permite entender todo el propósito de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, los invito a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 12, 9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿qué dice? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Note que aquí hay toda una doctrina que debemos aprender. Por ejemplo, en el versículo 9, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Hoy día se está socavando esta doctrina. Se dice que Satanás es un término que ejemplifica la maldad. O sea, es algo impersonal. Satanás es todo lo que se opone al cristianismo, ¿ya? No, eso suena a lo mejor razonable, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de que Satanás tiene una personalidad, es una persona. Era un ser creado por Dios. Acuérdense ustedes que la Biblia así lo enseña. Esto comienza ya en la eternidad. Por eso que es tan importante decir esto. Esto se consigue por fe, hermanos. Porque usted esto se lo presenta a un científico, a un intelectual, va a decir: ¿de qué está hablando? ¿Crees los mitos babilónicos, los mitos griegos, de la antigua Persia, qué sé yo? No, es lo que dice la Biblia. A nosotros no nos interesa que nos valide, no sé, el científico más eximio de la actualidad. Nosotros creemos por fe este libro. Y sabe que esta batalla entre la verdad y la mentira se desata hasta el final de los tiempos. O nosotros creemos este libro como la infalible palabra de Dios, o sucumbimos ante la oleada terrible de racionalistas que quieren negar lo que la Biblia dice. La Biblia presenta un ser que Dios creó que se llamaba Lucero. Era un querubín. Muy brevemente, hay una categoría de ángeles dependiendo de su función. Estaban los serafines, los querubines, los ángeles y los arcángeles. Hay dos nombres que aparecen en sentido propio en ese ejército, por decir así, celestial, angelical. El ángel Gabriel, que aparece más de una vez, ¿cierto? En el libro de Daniel, aparece en los evangelios cuando se anuncia la venida de nuestro Señor, ahí aparece el ángel Gabriel, pero también el arcángel Miguel, aquel que contendía por el cuerpo de Moisés. Lo dice la epístola de Judas. Entonces, estos son servidores, dice Hebreo que son servidores, que llevan a cabo propósitos de Dios, de notificación, de mensajero. Muy bien, estuvimos estudiando ahí las 7 iglesias, escribe el ángel de la iglesia en tal parte, ¿se acuerda? Bueno, Satanás era un querubín y se rebeló allá en el cielo. El primer soberbio de la historia, por decir así, universal, es Satanás. Es el anarco por excelencia. La anarquía tiene un sello: Satanás. Cuando tú te rebelas al sistema, cuando tú quieres hacer tu voluntad, estás sirviendo a Satanás. La anomia, hermanos, la anomia hoy día que se vive en este planeta, no en este país exclusivamente, en este planeta, es parte del misterio de la iniquidad, el ministerio de la anomia, de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, este Satanás, siendo un querubín hermoso, si después la casa lo quiere leer, apunte ahí, Ezequiel 14 y Ezequiel 28, donde aparece un querubín que era hermoso, que estaba encargado de la armonía celestial, de las músicas, ¿cierto?, de los instrumentos musicales, la flauta, los tamboriles, estaban preparados para ti en el día de tu creación. Por eso, dicho muy de paso, el caballito de batalla, mejor dicho, el caballo de Troya. Acuérdense la historia del caballo de Troya en la antigua Grecia, ¿cierto? El caballo de Troya entró en la ciudad. Oh, este caballo, ¿qué pasará? Bien, lo dejaron pasar y adentro venía el ejército enemigo. De ahí vienen esos virus troyanos que le llaman en los cibernéticos, ¿cierto? Virus troyanos que entran como inofensivos y después se abren y contaminan el computador, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Esto muy de paso.
Entra la música, la gente se embeleza con la música, pero ese es el caballo de Troya. Se abren las compuertas de este caballito y entra la falsa doctrina y hace estragos en los líderes y en las membresías de esas iglesias. Eso es lo que ha pasado, que venimos viendo desde la década del 90, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás se sabe mover ahí. Esto es como muy extenso. Hay un artículo en la página, si usted lo quiere leer, que se llama El lenguaje de la música. Porque la música en sí mismo es un lenguaje. Entonces, cuando uno empieza a escarbar en la Biblia, se da cuenta que la música tenía propiedades, por decir así, y tiene propiedades anímicas. O sea, te puede subir el ánimo como te puede hacer descender el ánimo. Satanás sabe muy bien eso. ¿Y sabe por qué? Porque él estaba encargado de las arpas, de las flautas, de los tamboriles, desde allá. Y el Señor lo expulsó de la gloria. Ahora ya no es Lucero, es Satanás. Lucifer también se le conoce, ¿cierto? Luzbel, Belcebú, tiene varios apelativos. El ladrón, el príncipe de la potestad del aire. Bien, ya entendiendo eso, un cuadro más o menos bíblico de quién es Satanás, dice acá que fue arrojado a la tierra y engaña al mundo entero. Acuérdense ustedes que Satanás es el que tiene el control del planeta. Pero ¿de qué me está diciendo usted? ¿Cómo eso no es Dios que tiene el control? Dios tiene el control de todo, aún del ministerio, escúcheme bien, del ministerio de Satanás. El apóstol Juan dice ahí, si lo quiere apuntar, primera de Juan capítulo 5, verso 19, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso que pelear con armas humanas es infructuoso, es ridículo. Porque todo lo que conforma un Estado, sea de Chile, sea de Argentina, de Perú, de quien sea, todo ese Estado está bajo las potestades del maligno. Todo el poder temporal está bajo el maligno. Satanás, una de las tentaciones que le presentó al Señor, acuérdense ahí en el desierto, Mateo 4, fue que lo llevó a una parte alta en los montes y le mostró todos los reinos, los dominios del mundo. Entonces el Señor le podría haber corregido, estos me pertenecen a mí. No, el Señor sabe que temporalmente Satanás tiene el control, le fue dado, le fue concedido el control del planeta. Entonces, nosotros, ¿en qué nos cobijamos? En el Dios todopoderoso y soberano, que va a venir un día a recuperar el reino. Si esa es la promesa que, y es la oración de Cristo que va a ser respondida. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Cuándo se va a cumplir esa oración y petición del Hijo de Dios? Cuando Él vuelva por segunda vez. Satanás es arrojado, encarcelado, y el Señor recupera el reino. Pero ahora, el ministerio de Satanás, ¿cuál es? Acusar a los hermanos, engañar a los hombres, hacer estragos en la humanidad. El dominio de este sistema es satánico, absolutamente satánico. Entonces, ¿qué quiero resaltar de acuerdo al estudio? Que aquí dice en el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora mismo Satanás anda acusando. Mire, hay mucho que decir de esto. Por ejemplo, note lo que dice Zacarías, el profeta Zacarías. ¿Ya? El profeta Zacarías capítulo 3 versículo 1. Dice así la palabra del Señor, Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y note, y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Es que esta escena la vemos inclusive en el libro más antiguo de la Biblia. ¿Cuál es el libro más antiguo que se cree? El libro de Job. ¿Ya? Se dice que Job era contemporáneo de Moisés. Imagínense de lo que estamos hablando, un libro miles de años antes de Cristo.
a mí lo que me impresiona de Job, mientras lo buscamos ahí en Job capítulo 1, en que, acuérdense que Job es el que presentó la doctrina de la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive. Y sé que aunque mi piel sea deshecha, ¿se acuerda? Con estos ojos, ¿se acuerda? He de ver al Señor. ¿Ya? Maravillosa promesa que viene desde tiempos remotos. Muy bien. En Job capítulo 1, si quiere lo apunta como referencia, versículo 1 al 9, dice así, capítulo 1, versículo 9, dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos? ¿Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Quién está hablando aquí? Satanás. Noten lo que dice el versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás siempre está ahí, acusando, instigando, tentando. Ahora, el libro de Job hay que entenderlo en su contexto global, hermanos, para entender el propósito que Dios tenía aquí al respecto. Porque el Señor concede el rango de acción de Satanás. No sé si usted se recuerda ahí en Lucas, cuando el Señor le dijo a Pedro, note, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, y yo he orado por ti para que tu fe no caiga, no falle. Satanás no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Esto es una doctrina muy importante. Cuando el anticristo tenga el poder, la iglesia ya habrá estado arrebatada, vamos a estar en la presencia del Señor, en la gloria. Pero dice el texto muy claramente, el Señor le concede autoridad a la bestia. La bestia no puede hacer nada a menos que el Señor le conceda autoridad. Porque el soberano tiene todo bajo control. Pero volvemos al punto. ¿Quién es el fiscal? No hay duda. El acusador es Satanás. Sabe lo que has hecho, sabe lo que has dicho y te acusa. Por eso, cuando vengan dudas sobre tu posición de hijo de Dios, por lo que has pensado, por lo que has hecho, por el pecado en definitiva, tú tienes que saber que esa no es la voz del Espíritu Santo, es la voz de Satanás. Vamos a decirlo en un término muy humano, es el susurro de Satanás. ¿Con que eres hijo de Dios? Pero si el propio Satanás tentó de esa manera al Señor, ¿se acuerda? Si eres hijo de Dios, muéstralo. Muestra que eres hijo de Dios y dile a estas piedras que se conviertan en pan. Note, Satanás siembra la duda, siembra la incertidumbre. Ahí es cuando usted tiene que definir. No, esta es la voz de Satanás que está poniendo en duda que soy un hijo de Dios. Y si hay una duda en un momento porque has pecado, ¿qué dice la Biblia? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, nuestro Señor Jesucristo. Si tus pecados son presentados delante de Dios, como dice el apóstol Juan tan claramente, ¿no es cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué hace Satanás frente a eso? Tiene que huir. Porque no tiene poder frente al señorío de Cristo. ¿Se entiende? Pero el acusador va a estar siempre ahí. Por eso que cuando en relaciones entre hermanos hay algunos chismosos que andan ahí con la chimuchina acusando, ese no es el Espíritu de Dios que está moviendo al tal individuo, hermano o hermana. Es el espíritu de Satanás. Porque el creyente, ¿qué es lo que hace? Trae a la luz la situación. Yo tengo un problema con un hermano o con una hermana, nos juntamos, hermano, tengo que hablar un tema contigo. Pero todo lo que se hace a espaldas, en acusación, lo hace Satanás. Es para que discernamos, hermano. Porque un hermano que pierde comunión es presa fácil de Satanás. Para redondear la idea.
Usted ha visto cuando los leones atacan, ¿no es cierto? No atacan a la manada, a donde está el núcleo. Atacan los que se están quedando fuera del núcleo, los que están desprovistos de la, voy a decirlo así, de la comunión. Por eso que es tan importante, hermano, es tan importante no dejar de congregarnos, mantener la comunión así, achoclonados, como un verdadero brasero. Porque un brasero que se desprende, ¿no es cierto?, un tizón, por decir así, ¿qué pasa con esa brasa? Se apaga. Y es presa fácil de Satanás. Y se transforma en un acusador. ¿Se fija? Esto es muy serio. Entonces, nosotros debemos entender que el acusador es Satanás. Y gloria a Dios que la Biblia dice, y ya se nos fue el tiempo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Recuerda ese pasaje? Mire, leámoslo todos juntos. Capítulo número 8. Mire qué lindo pasaje este. De Romanos, sí. Disculpe. Sí, a veces yo voy avanzando tan entusiasmado y no doy los datos, ¿eh? Me ha pasado. Y me pasa. Romanos capítulo 8, versículo número 33. Note lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta retórica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Note la respuesta. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Note todas las actividades que nuestro Señor tiene allá en la gloria. Es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es quien nos justifica constantemente. Por lo tanto, todas las acusaciones de Satanás no tienen ningún valor para con nosotros. ¿Se fija? Bien, ya hemos visto el juez, voy terminando, el culpable, nosotros, el fiscal o acusador, Satanás. Pero aquí aparece la figura, lo vamos a decir así, sin igual, lo vemos por la fe, de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro abogado. La Biblia presenta la actividad de nuestro Cristo de diferentes maneras. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, en el versículo Romanos 8:34, como nuestro sumo sacerdote, cuando dice, el que también intercede por nosotros. El único que tiene ministerio de intercesión es Cristo y nadie más. Dicho muy de paso, un mito evangélico. Vamos a hacer una oración de intercesión. Vamos a orar para interceder. No, el único que puede interceder, el único que intercede es Dios, Cristo Jesús y nadie más. Por eso que es tan importante, estas son doctrinas que van derribando mitos. Cuando uno dice, ore por mí, porque la gente piensa que el pastor está más alto que los hermanos. Y eso no es así. Todos tenemos la misma altura como hermanos. Diferentes funciones, diferentes ministerios, pero la misma altura, ¿se entiende? Ahora, todos tenemos el mismo canal de comunicación con Dios, un solo mediador entre Dios y nosotros, que se llama Jesucristo y nadie más. Y esto no es denostar a los pastores porque les duele esta cuestión. Los pastores no aceptan que usted le diga hermano. No. Me contaba un hermano Marcelo Folgar, me lo preguntaba la otra vez, ¿cómo le puedo llamar a usted? Hermano, o como usted guste, por mi nombre de pila. Porque el pastor donde él va, se lo dijo clarito, ¿ya? Se lo dijo bien clarito, ¿ah? Como decimos en Chile. No me llame hermano, yo soy pastor. Ese es un mito que hay que derribar, hermanos. Esa es la vanidad del hombre que quiere poner los ministerios como escalafones, como jerarquías, ¿se entiende? El único mediador entre Dios y nosotros no es ni el cura, ni la Virgen, ni el pastor, es Cristo Jesús y nadie más. Amén. Qué bueno ese amén, hermano. ¿Ya? Tipo pentecostal. ¿Ya? No, si tienen cosas muy buenas pentecostales. Esa efusividad que a veces uno echa de menos. ¿Sí? Termino. El abogado defensor. Leámoslo y oramos. Primera de Juan, hermanos, por favor.
Primera de Juan, capítulo número 1. Yo sé que usted lo conoce, capítulo número 2, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos. Mire con qué ternura Juan se expresa de sus hermanos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Fíjese que aquí no aparece en ninguna parte, si alguno hubiere pecado, pierde su salvación. Y después se arrepiente, recupera su salvación. Eso no es doctrina bíblica. Nuestra relación de aquí hasta que Él nos venga a buscar será siempre la misma. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestros pecados, y Él nos perdona porque Él eleva defensa ante el Padre por nosotros pecadores. Padre Celestial, te damos gracias.